Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como bien habrán visto en el título, nos sumergiremos en un tema que para muchos de nosotros ha sido objeto de fascinación, conversación e incluso un poco de debate: la conexión única e inexplicable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han sido testigos de su química en pantalla y fuera de ella, y hoy vamos a desgranar un poco de lo que hace que su vínculo sea tan especial. Prepárense para un viaje por los momentos que han capturado nuestros corazones y las razones por las que creemos que esta conexión es, verdaderamente, de otro nivel. Y antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, les recuerdo, por favor, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, es casi imposible no evocar la magia que crearon como Kerem Sayer y Ayse Ozge en la serie Güneşinkler, o más recientemente, la inolvidable pareja que formaron como Serkan Bolat y Eda YLDZ en Sen Kalkam. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, algo hizo clic. No era solo la actuación, no eran solo los guiones bien escritos, era una chispa, una energía palpable que trascendía la ficción. Veíamos a Serkan y Eda y sentíamos que estábamos presenciando algo genuino, algo que se sentía tan real que para muchos, la línea entre la actuación y la vida real comenzó a desdibujarse. ¿Recuerdan esos primeros episodios? La tensión, la química, las miradas que decían más que 1000 palabras. Era como si hubieran nacido para interpretar esos roles juntos. La forma en que Kerem miraba a Hande, esa ternura, esa protección implícita, y la forma en que Hande respondía, con esa picardía, esa dulzura y esa fortaleza que la caracteriza. Era una danza perfecta de emociones y nosotros, los espectadores, estábamos atrapados en su ritmo. Pero, ¿qué es lo que hace que una conexión sea única e inexplicable? Creo que va más allá de una simple buena química actoral. Se trata de esa resonancia, esa capacidad de complementarse mutuamente, de elevarse el uno al otro. Cuando vemos a Kerem y Hande incluso en entrevistas o eventos públicos, notamos esa comodidad, esa naturalidad, esa forma en que se buscan con la mirada, esa risa compartida que parece surgir de un lugar profundo y sincero. No es forzado, no es actuado. Es esa magia que a veces ocurre entre personas que por alguna razón, simplemente se entienden a un nivel fundamental. Analicemos un poco más de cerca los elementos que contribuyen a esta percepción de una conexión única. Por un lado, tenemos la energía individual de cada uno. Kerem Bürsin, con su carisma natural, su energía vibrante y su forma de ser tan auténtica y a veces hasta juguetona. Y Hande Erçel, con su belleza deslumbrante, su dulzura, su serenidad y esa capacidad de transmitir emociones de una manera tan sutil y profunda. Cuando pones esas dos energías juntas, creas una fuerza magnética que es difícil de ignorar. Es como si sus personalidades se entrelazaran de una manera orgánica, creando una armonía que resuena con nosotros. Luego están los momentos que han compartido. No solo en pantalla, sino también en la vida real, o al menos, lo que vemos de ella a través de las redes sociales y los medios. Los cumpleaños, los eventos familiares, los viajes que han hecho, los gestos de apoyo mutuo. Cada una de estas pequeñas viñetas, cuando se suman, construyen una narrativa de cercanía y entendimiento. Cuando Kerem comparte una foto o un vídeo de Hande, o cuando Hande habla de Kerem con una sonrisa en los labios, sentimos que hay algo más allá de la amistad profesional. Hay un cariño genuino, un respeto mutuo, y una admiración que se percibe en cada interacción. Pensemos en las entrevistas donde les han preguntado sobre su relación. A menudo tienden a ser un poco reservados, lo cual es completamente comprensible dada la atención mediática que reciben. Pero incluso en sus respuestas más cautelosas, siempre hay un matiz de afecto y de admiración. No es el tipo de respuesta genérica que uno esperaría de dos actores que simplemente trabajaron juntos. Hay una calidez en sus voces, un brillo en sus ojos cuando hablan el uno del otro que delata algo más profundo. Y cuando se les ha visto juntos fuera de cámaras, esa complicidad, esa forma en que se mueven uno cerca del otro, esa ausencia de incomodidad, todo contribuye a la idea de que hay una conexión real y fuerte entre ellos. La industria del entretenimiento turco y en general, es un mundo donde las relaciones pueden ser fugaces y a menudo se ven bajo el escrutinio público.
Y es precisamente en este contexto donde la longevidad y la autenticidad de una conexión como la que percibimos en Kerem y Ande se vuelve aún más significativa. No se trata solo de la química que vimos en la pantalla, sino de cómo esa química parece haberse trasladado, en cierta medida, a su vida personal. Esa transición de la ficción a lo que podría ser la realidad es lo que a menudo genera más especulación y, al mismo tiempo, más admiración. Consideremos el impacto que han tenido en sus fans. Millones de personas alrededor del mundo siguen sus carreras, y muchos de ellos se han enamorado de la pareja que forman. La comunidad de fans de Senkalkapm es un testimonio de esto. Los Hanker o Serkaned, como a veces se les conoce en las redes, son un fenómeno en sí mismos. La devoción y el entusiasmo que muestran son un reflejo directo de la fuerza de la conexión que ellos transmiten. Y no es solo un fanatismo superficial, muchos de estos fans hablan de cómo Kerem y Ande los inspiran, de cómo su historia, ya sea en la ficción o en la vida, les ha dado esperanza o les ha hecho creer en el amor. Y es que, sinceramente, ¿quién no quiere creer en un amor que se siente tan genuino, tan especial? En un mundo que a veces puede parecer cínico y complicado, ver una conexión que parece tan pura y sincera es algo inspirador. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras individuales, asistiendo a los estrenos de sus proyectos o publicando mensajes de felicitación y aliento, demuestra que su vínculo va más allá de las cámaras. Es un apoyo mutuo en sus aspiraciones, un reconocimiento de los talentos y los esfuerzos del otro. Por supuesto, es importante recordar que gran parte de lo que vemos es lo que los medios y ellos mismos deciden compartir. No podemos saber todos los detalles íntimos de su relación. Sin embargo, incluso con esa salvedad, la percepción generalizada de que hay algo especial entre ellos es innegable. Es esa energía que irradian, esa comodidad en su presencia mutua, esa forma en que sus ojos se encuentran, esa risa espontánea que parece surgir de un entendimiento compartido. Quizás parte de esa conexión inexplicable radica en la forma en que sus trayectorias profesionales se han entrelazado de manera tan significativa. Gune Singzlar fue el trampolín para muchos y su química allí fue palpable. Pero fue en Senkalkapm donde realmente explotó. Se convirtieron en la pareja de ensueño de millones, y esa experiencia compartida, ese éxito masivo y la intensidad de las emociones que tuvieron que interpretar juntos, inevitablemente crea un vínculo muy fuerte. Han vivido juntos un fenómeno global y eso, sin duda, forja un lazo especial. Además, ambos han demostrado una madurez notable en cómo manejan la atención pública. Si bien disfrutan del cariño de sus fans, también han sabido mantener un cierto grado de privacidad, lo cual es admirable en el mundo de las celebridades. Esta discreción paradójicamente a menudo refuerza la idea de que lo que tienen es algo valioso y personal, algo que protegen. Y volviendo al título, Kerem Bürsin y Ander Zel, su conexión es única e inexplicable. ¿Por qué inexplicable? Porque a veces el amor, la amistad profunda, esa chispa especial, simplemente no se puede racionalizar. No se trata solo de compatibilidad zodiacal o de haber trabajado juntos. Se trata de esa resonancia del alma, de esa comprensión tácita, de ese sentimiento de que alguien te entiende sin necesidad de palabras. Y cuando vemos a Kerem y Ande, especialmente en sus momentos más relajados y naturales, parece que esa inexplicable conexión está presente. Es esa forma en que Kerem, con su energía más extrovertida, parece encontrar una calma y una dulzura en Ande, y como Ande, con su serenidad, parece encontrar una chispa y una alegría en Kerem. Se equilibran, se complementan, y juntos crean algo más grande que la suma de sus partes. Esa es la esencia de una conexión verdaderamente única. Así que, para resumir, hemos hablado de la chispa inicial que cautivó al público en sus primeras colaboraciones, de cómo esa química se intensificó hasta convertirse en un fenómeno con Senkalkapm. Hemos explorado los elementos individuales que hacen que cada uno de ellos sea especial, y cómo la combinación de sus personalidades crea una energía magnética. Hemos considerado los momentos compartidos, tanto en pantalla como fuera de ella, que construyen la narrativa de su cercanía. Y sobre todo hemos reflexionado sobre esa cualidad inexplicable de su vínculo, esa resonancia profunda que trasciende la simple amistad o la relación profesional. Hemos visto cómo su conexión no solo ha inspirado a sus fans, sino que también ha demostrado una madurez en el manejo de la atención pública y un apoyo mutuo en sus carreras individuales. Es en definitiva una de esas conexiones que cuando la vemos simplemente sentimos que es algo especial, algo que merece ser celebrado.
Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta fascinante conexión. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo. Ahora, me encantaría ver su opinión. ¿Qué es lo que más les atrae de la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que crean que es única e inexplicable? Déjenme todos sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que hemos capturado un poco de esa magia que rodea a Kerem y Hande, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de ellos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que seamos cada vez más una gran comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.